Buenos días, bienvenidos a todas y todos a esta mesa número 3 del Seminario Primer Internacional de Derechos Humanos, Argumentación Jurídica, Constitucionalismo y Democracia. Es para nosotros, para la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, para la Escuela Libre de Derecho y para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un honor tenerlos aquí con nosotros. El día de hoy tenemos el honor de presentar la mesa número 3, denominada Biodiversidad y Argumentación Jurídica, Derechos de los Animales y Derecho al Medio Ambiente. El formato de la ponencia es la siguiente. Cada ponente tendrá 15 minutos para participar, empezando por el moderador principal, a quien le cederemos la palabra. Posteriormente, participará la maestra Liliana Andrade Ávila, luego Rosalinda Amezcua, a quien tenemos en la mesa, y el maestro César Nava. Sí. En primer lugar, presentamos a nuestro moderador, quien es el maestro Juan Jesús Garza Onofre, abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, maestro en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y doctorante en esta misma institución, en donde realiza un proyecto de investigación sobre el rol social de los abogados en el actual contexto de globalización. Actualmente se desempeña como director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y como investigador del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de Derecho, CDA. Sus trabajos han sido aparecidos en numerosas revistas académicas y de divulgación como Nexos, El Norte, La Silla Rota, Borde Jurídico y Nación 321. Es, además, un pionero en los blogs jurídicos en México y desde mayo de 2014, editor Entre Abogados Te Veas, un espacio dedicado al estudio de la abogacía. Posteriormente, tenemos a la maestra Liliana Andrade Ávila García, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Salud Pública. Ella es abogada colombiana, especialista en Derecho Constitucional y máster en Argumentación Jurídica con experiencia en Derecho Internacional, Derecho Ambiental y Salud Pública. Actualmente se desempeña como senior en el Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, desde donde apoya experiencias de litigio estratégico a través del uso del derecho nacional e internacional para proteger los derechos humanos y el ambiente de personas y comunidades en el continente americano. También tenemos en la mesa la maestra Rosalinda Amezcua, que es representante por la Escuela Libre de Derecho. Rosalinda Linda Amezcua Hernández es abogada por la Escuela Libre de Derecho, donde también cursó sus estudios de maestría. Estudió el máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, en su segunda edición, y el curso de alta formación de Justicia Constitucional y Tutela de los Derechos en la Universidad de Pisa, Italia. Fue experto nacional en el proyecto binacional México-Estados Unidos, evaluación integral y manejo del gran ecosistema marino del Golfo de México, financiado por el Global Environment Facility, asesora del subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat. Es profesora titular de la Cátedra Metodología Jurídica en la Licenciatura y de Investigación Jurídica en la Maestría de Derecho Constitucional, ambas en la Escuela Libre de Derecho. Ha sido ponente en temas de derecho ambiental, en diplomados a nivel de especialidad en el TEC de Monterrey, la Universidad La Salle y en el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales. Finalmente nos acompaña en esta mesa el doctor César Nava Escudero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El maestro César Nava Escudero ha obtenido los siguientes grados. Es doctor PhD por The London School of Economics and Political Science en Inglaterra, maestro MA por Universidad de Exeter, Inglaterra, licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM, México. En la actualidad se desempeña como investigador titular por oposición B en el segundo nivel de Jurídicas de la UNAM, catedrático de Derecho Ambiental, en licenciatura y posgrado en la UNAM,
catedrático de Derecho Ambiental, licenciatura en la Ibero, autor de los siguientes libros: Estudios Ambientales, UNAM 2018, tercera edición; Debates Jurídico-Ambientales sobre los Derechos de los Animales, UNAM 2015; Ciencia y Ambiente y Derecho, UNAM 2012, primera edición, y 2013, primera reimpresión; Legislación Ambiental en América del Norte, México-Canadá, UNAM, CCA 2011. Convenio de Derecho Ambiental, Administración Pública Contemporánea, Relación de Agua con Energías Renovables, Urban de Inglaterra, autor de más de 40 artículos, distinciones y reconocimientos, entre otros. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, reconocimiento Pride de Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM. Cátedra Extraordinaria Salomón González Blanco de la Facultad de Derecho de la UNAM, fundador de especialidad en Derecho Ambiental en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Medalla al Mérito Académico 2005, becario CONACYT, experiencia gubernamental, director de apoyo jurídico a la gestión ambiental. También esta mesa se complace por presentar a César Humberto Carvajal Santoyo, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. El maestro Humberto Carvajal Santoyo es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la misma institución y máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante. Desde hace 11 años trabaja en la Corte Constitucional de la República de Colombia. Durante los últimos 6 años en el cargo de magistrado auxiliar en esta corporación judicial. Ha contribuido en la sustentación de un amplio conjunto de decisiones, especialmente en temas como los derechos de los pueblos indígenas, la tutela contra providencia judicial, la justicia transicional, la restitución de tierras despojadas dentro del conflicto armado o los derechos, la protección y el bienestar de los animales no humanos. Es formador de la Escuela Judicial de la Rama Judicial, donde en coautoría ha publicado una obra sobre las acciones constitucionales en Colombia, 3 volúmenes relativos a habeas corpus, la acción de tutela y las acciones populares de grupo. Además, ha escrito diversos ensayos sobre los derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia constitucional. Dentro del ámbito de los derechos de los animales, ha contribuido principalmente en la construcción del voto disidentes o particulares de los magistrados para quienes ha trabajado, destinados a ofrecer una visión crítica del estado actual, del arte, la legislación y la jurisprudencia en Colombia. Bueno, pues los dejo con nuestra mesa, nuestros invitados, y les cedo por favor la palabra a nuestro moderador, el maestro Juan Jesús Garza Onofre. Bueno, muchas gracias y buenos días a todas las personas presentes. Igual la lectura así de currículums, más allá de un ejercicio que puede servir para alimentar el ego, sirve para ver qué ha pasado el tiempo, ¿no? Qué ha pasado el tiempo y que quizá esta experiencia tarde que temprano se ve reflejada en determinadas temáticas, ¿no? Y sería interesante ahora con las exposiciones aquí de los panelistas, ir descubriendo cuáles son las orientaciones específicas en un tema tan amplio que se puede conjugar como la biodiversidad, ¿no? Derechos de los animales, pero que tiene muchísimas aristas. Entonces, en ese sentido, agradecer el esfuerzo que hace la red y muy agradecido por la invitación y por recibirnos en esta institución. Creo que es algo importante de llamar la atención que los esfuerzos que se hacen desde los posgrados continúen para la constante capacitación y formación de sus alumnos, ¿no? En ese sentido, yo lo que me voy a limitar a hacer, para darles la palabra y quizá tener espacio de réplicas entre nosotros, algunas preguntas y después abrirlo al público y también un poco saber de qué van a hablar en específico, es simplemente llamar la atención, ¿no? Llamar la atención sobre la importancia de este tema y sobre quizá algo que parecería nuevo, o por lo menos que siguiendo una lógica de un programa de argumentación jurídica, constitucionalismo y democracia, tener un espacio para animales, para biodiversidad, creo que llama muchísimo la atención, o por lo menos en nuestro entorno latino, iberoamericano, ¿no? Lo cierto es que la obra, o por lo menos empezar a teorizar sobre derechos de los animales, se retrotrae ya desde hace algunos años, ¿no? Por poner alguna fecha significativa, podremos quizá llamar la atención sobre
el clásico libro de Peter Singer y Liberación Animal en el 75, ¿no? Desde ese entonces ya había esta preocupación, ¿no? Quizá Singer con una filosofía moral bastante clara para aquellos años, al día de hoy con las nuevas tecnologías y con las dinámicas que engloba la globalización, la dinámica ha cambiado. En ese sentido, es simplemente compartirles algunas ideas que escribí para este tema en específico, ¿no? Y sobre todo en México, y sobre eso me quiero centrar, ¿no? Desde niño quizá te enseñan que México tiene forma de cuerno de la abundancia, ¿no? Artefacto productor de prosperidad que nos proyecta como un lugar donde la escasez es excepción y el bienestar es una constante, ¿no? Uno de los versos más lindos que se han escrito sobre esta patria, López Velarde, dice: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo, ¿no? Recordándonos la ambivalencia que implica disponer de estas tierras tan fértiles, ¿no? Parecería que hay que acostumbrarse a administrar la abundancia, afirmó un difuso presidente, como si los recursos naturales fueran imperecederos e inacabables. Lamentablemente esto para nada es así, ¿no? Y en vísperas de el corte de agua generalizado, ¿no? La celeridad de nuestros tiempos se contrasta con la inconsciencia y parquedad con la que nos relacionamos con el planeta. Hay una frase de Singer en el prólogo de 10 años después, donde empieza a llamar la atención sobre un video de maltrato animal y cómo caló fuerte en la sociedad estadounidense, y una frase que me gustó dice que la repulsión a ese tipo de videos de abuso sobre animales grabados ocultamente provoca en la mayor parte de la sociedad que es la ignorancia y no la indiferencia la que permite que se mantenga la crueldad generalizada, ¿no? En ese sentido, al estar desafiando las alturas con pretenciosas construcciones informes, devastando montañas, sobrepoblando las ciudades, deforestando bosques y en general evitando un estilo de vida más austero, penosamente no podemos imaginar un futuro mejor, ¿no? Esta idea del apocalipsis hollywoodense, ¿no? Que si se va a acabar el mundo tiene que ser al estilo cinematográfico, y viene la gran ola, y viene el fin del mundo en un lapso breve y vertiginoso, parece totalmente disparatada, ¿no? Si se va a acabar una ciudad, no será de la noche a la mañana, el fin del mundo será de forma dosificada. Poco a poco estamos destruyendo nuestra ciudad, nuestro planeta, al momento de adecuarnos a nuestras volubles necesidades y cuando actuamos pensando a corto plazo, ¿no? Oscilando entre la inconsciencia y los indómitos caprichos de sus habitantes, nuestro entorno, al tiempo que resiste y se reconstruye, también aguarda sosegado cualquier otro tipo de adversidad. Parecería que hemos hecho todo mal y que no hemos entendido nada en torno a la empatía o a los vínculos relacionales que entablamos con otros seres humanos, ¿no? Vale la pena, simplemente ya para ir cerrando y otorgar la palabra, un verso también de José Emilio Pacheco en un poema que se llama Las ruinas de México, ¿no? A partir del sismo del 85, en donde, para hacer conciencia de lo que vivimos y no olvidar que así de pronto lo más firme se quiebra, pues al final siempre triunfa el planeta contra el designio de sus invasores. Nicanor Parra, longevo poeta y una de las plumas más álgidas y críticas y perspicaces, escribió un antipoema que se llamaba Buenas noticias: la tierra se recupera en 1 millón de años, somos nosotros los que desaparecemos, ¿no? En ese sentido, simplemente una reflexión general antes de ceder la palabra a Liliana, y decir que este tema en específico, y quizá esas van a ser las preguntas: ¿por qué centrarnos en los animales cuando existe una caravana en el sur del país, cuando las necesidades básicas no están cubiertas? Dudas que surgen: comer carne, ahora que está tan de moda también el plástico, hacer conciencia sobre esto. Los temas son abundantes, ¿no? Tortura animal, como la ley que lo regula, medio ambiente, como, contaminación, derecho a la ciudad, tal. En ese sentido, yo creo que vale la pena este espacio, lo celebro y creo que puede abrir distintas líneas de investigación para entablar una rica conversación al respecto. Entonces, Liliana,
Te cedo la palabra teniendo 15 minutos y al final iremos viendo si sobra o falta tiempo para abrir nosotros en réplica o dúplica y abrimos al espacio público. Gracias, Tito. Un saludo a mis amigos y colegas de la red de argumentación jurídica. Gratitud y emoción de hacer posible este sueño. Voy a empezar entonces mi presentación. El temido lobo, el malo de tantos cuentos populares, es un animal muy social y cariñoso con su pareja, no solo durante una estación, sino para toda la vida. Un padre dedicado y un miembro leal de la manada. Así lo han demostrado cuidadosas investigaciones de zoólogos que lo han estudiado en condiciones naturales. Los lobos casi nunca matan, solo lo hacen para comer. Si los machos se pelean entre sí, la pelea acaba con un gesto de sumisión en el que el lobo vencido ofrece a su conquistador la parte interna de su cuello, la zona más vulnerable de su cuerpo. Con los colmillos a una pulgada de la yugular del adversario, el vencedor se contenta con la sumisión y, contrario al conquistador humano, no mata al enemigo vencido. Esta cita, de hecho, también la saqué del libro del que les hablaba de Tito de Peter Singer en 1975. Hablar de los derechos de los animales no es un tema sencillo. Es un tema relativamente nuevo. Las reflexiones desde la filosofía moral sobre los animales, su relevancia moral, la necesidad de componer reflexiones sobre hacerlos o no sujetos de derecho, ha renacido con fuerza en la actualidad, apenas en los años 70. Los animales hacen parte de nuestra dieta. Difícilmente alguno de nosotros tiene hoy en su atuendo un producto que no provenga de un animal. Mis zapatos, de hecho, tienen cuero, por ejemplo. En nuestros encuentros con familias y animales, los animales cocidos, asados o fritos hacen parte de nuestros platos más exquisitos. Al mismo tiempo, los animales son nuestras mascotas, los compañeros que queremos, fieles, que integran nuestras familias, a quienes alimentamos y con quienes desarrollamos una suerte de lenguaje de afecto con el que nos comunicamos día a día. Desde la filosofía moral y del derecho, la construcción de la teoría misma de los derechos, tal como se concibe hoy en día, tiene a los humanos, y solo a ellos, como sus sujetos. Finalmente, hay una razón no menor para hacer que la tarea de hablar sobre los derechos de los animales sea una travesía compleja. Como señaló Tom Regan, no solo los animales son incapaces de defender sus derechos, sino que son igualmente incapaces de defenderse de los que profesan defenderlos. A diferencia de nosotros, no pueden desconocer o rechazar las declaraciones que se hacen a su nombre. Para la mayoría de las legislaciones occidentales, los animales son cosas, son bienes en el sentido jurídico, son bienes muebles, semovientes, parte del matrimonio que es capaz de moverse por sí solo. Al tiempo de su condición de cosas, los animales, algunos de ellos con más suerte que otros, son sujetos de legislaciones que prohíben maltrato excesivo o prescriben la forma en que es adecuado terminar con su existencia de forma humanizada. La Unión Europea, Inglaterra, Suiza tienen valiosas legislaciones que regulan la forma en que las granjas industriales de producción masiva de animales deben ser dispuestas. Esta regulación incluye medidas sanitarias mínimas y espacios para que los animales de granja puedan por lo menos darse la vuelta y sentarse. Pese a todo, la forma en que se ha traducido el reconocimiento de los animales como cosas, o como objetos de protección y bienestar ha derivado en el uso y abuso de los bienes animales, muebles, semovientes. Sobre este punto no quisiera extenderme. Como sea, sabemos o por lo menos intuimos que existen vacas, gallinas, cerdos, cabras que son cultivados en granjas industriales, pasan sus vidas en confinamiento con limitadísimas posibilidades de movimiento y que viven solo para ser alimentados y rápidamente sacrificados. La presente ponencia no pretende exponer una teoría de los derechos de los animales, simplemente busca generar algunas reflexiones iniciales sobre el estatus moral de los animales, dirigidas a dejar sentadas también algunos de los desafíos que el debate de estos está proponiendo a la teoría y la construcción histórica de los derechos humanos en sí mismos.
Ante todo, el debate de los derechos de los animales plantea profundas reflexiones relacionadas con la construcción histórica y la teoría de los derechos humanos en sí misma. Sin duda, son más que preguntas que respuestas, pero como nos recordó ayer el profesor Aguiló, el derecho es difícil y profundo. Las reflexiones que quiero compartir son simples, parten de la razón de por qué los animales no tienen derechos. O mejor, cuáles son las objeciones para que los animales no los tengan. Una primera respuesta podría relacionarse con la idea de que los animales no tienen conciencia, no son seres sintientes, no tienen una vida mental o intereses, o carecen de lenguaje. Pues bien, a diferencia de lo señalado por Descartes, los animales no son bestias sin pensamiento, autómatas o máquinas. Los animales, por lo menos los superiores y todos los mamíferos, tienen una vida mental, tienen intereses y sienten. Miles de estudios empíricos realizados sobre numerosas especies, ya sea salvajes o domesticadas, han demostrado la riqueza afectiva y emocional de los animales. Sienten miedo, cólera, tristeza, deseo, repulsión, apego, sufrimiento físico y emocional. Estos animales disponen de un sistema nervioso central que les capacita para hacer un análisis de medio y tomar decisiones. Utilizan la información que perciben en el mundo exterior a través de los órganos sensoriales para decidir las acciones que van a tomar. La teoría evolucionista prueba que no hay ninguna diferencia fundamental entre los hombres y los mamíferos más elevados en sus funciones mentales. Los lobos, por ejemplo, de los que ya me referí, tienen una estructura jerárquica en su manada, cuyo orden de marcha responde a intereses evidentes de supervivencia, pero que también reflejan atributos de reconocimiento individual y colectivo, la definición de propósitos y planes a futuro. En la manada, los 3 primeros lobos son los viejos o enfermos, quienes dan el ritmo a toda la manada. Si fuera al revés, serían dejados atrás, perdiendo el contacto con la manada. En caso de una emboscada, ellos serían sacrificados. Luego siguen los 5 lobos más fuertes en la línea del frente. En el centro estará el resto de los miembros de la manada. Luego de los 5 siguientes viene el último lobo, el llamado macho alfa, que va solo. Él lo controla todo desde la parte trasera. En esa posición puede verlo todo, decidir la dirección. Él ve a todos los de su manada. La manada, en todo caso, se mueve en el ritmo de los lobos ancianos y ayudándoles y cuidándoles en momentos los unos a los otros. Como los animales tienen la capacidad, como los humanos, los animales tienen la capacidad de actuar intencionalmente. Inician acciones porque quieren o buscan un determinado propósito. Los animales no solo son capaces de percibir objetos individuales, sino también de recordarlos. Y sobre la base de su experiencia pasada, formar concepciones generales. Muchas experiencias tienen además expectativas a futuro. Junto con estos atributos, el uso del lenguaje puede ser considerada una atribución exclusiva de los animales humanos. El principal argumento que suele esgrimirse para negar la posibilidad de que los animales tengan conciencia es, en efecto, la supuesta ausencia de lenguaje. Pues bien, análisis sobre las capacidades cognitivas de los animales evidencian que no es clara que ninguna especie sea incapaz de articular lenguajes. Varios primates, los delfines, algunas aves, para mencionar unos cuantos ejemplos, son capaces de expresar sus contenidos mentales. La prueba del lenguaje no es determinante para concluir que un ser es o tiene conciencia. Si fuera así, estaríamos obligados a decir que los niños, antes de que alcancen una edad en la que puedan hablar, no pueden ser conscientes de nada. Pues bien, surgen entonces varias preguntas. Si la percepción, la memoria, el deseo, la creencia, la autoconciencia, la intención, el sentido de futuro, la vida emocional, el dolor, el placer, son atributos de los animales, y estos atributos son compartidos con los animales humanos, con nosotros, porque los animales no tienen derechos. No podríamos pensar que todas esas características son una condición suficiente para ser atribuible un valor inherente, irrelevante y en consecuencia derivar de ello algunos derechos. Aquí no quiero que se entienda que mi reflexión pretende abordar pendientes resbaladizas que lleven a otorgar a los animales todo un catálogo de derechos que tenemos los animales humanos.
No hablo aquí del derecho al voto ni de la consulta previa. Hablo entonces de aquellos derechos que protegen esas necesidades, intereses y deseos. Esos derechos que Tom Regan denomina derechos básicos y que consisten en ser tratados con respeto, y que Martha Nussbaum relaciona con un enfoque de capacidades y la capacidad de florecimiento, que el animal pueda hacer florecer conforme a sus intereses esenciales. Derechos que podrían expresarse en la vida, en la movilidad, en no ser sometido a tortura. Existe una obligación moral de no impedir sufrimiento innecesario a los animales por motivos de placer, entendimiento o conveniencia. Las legislaciones que avanzan en las leyes de protección animal no resuelven un problema moral que subyace a la existencia de granjas y otras actividades como la caza deportiva, los espectáculos y los circos que involucran animales. En estos espacios los animales no pueden desarrollar sus intereses, son sujetos a inmensos sufrimientos, viven una vida que no corresponde a su estado natural. Hay una suerte de injusticia hacer impedir que una criatura viva, dotada de ciertas capacidades innatas para actualizar determinadas funciones, no se le permita poder realizarlas. Este impedimento, esta negación de necesidades vitales sería un tipo de daño, de muerte prematura, la muerte de un tipo de florecimiento. Creo que se me acabó el tiempo, seguro habrá tiempo para la réplica y podré terminar mi presentación. Quedan 5 minutos, no sé si lo quieres sí. Perdón, es que no leo desde acá, perdón. Ok, está bien porque entonces paso a la segunda réplica, que tiene que ver con los animales que no son, o sea, los animales no son considerados agentes morales y los animales porque no pueden hacerlo, porque no saben hacer lo correcto o lo incorrecto y en consecuencia pues no tienen derechos. Esta objeción a otorgar derechos a favor de los animales parte de la idea de que los animales no pueden establecer contratos sociales entre sí, en el sentido de reconocer y aceptar obligaciones y deberes mutuos, y dado que no pueden tomar decisiones morales, no son sujetos susceptibles de ser incluidos en la esfera del pensamiento moral, salvo en el mejor de los casos, en un sentido secundario, planteando a los humanos solo una mínima exigencia de tratarlos de forma humanitaria como resulte apropiado. Aquí hay una diferencia entonces entre agentes y pacientes morales. Los agentes morales son los que tienen y reconocen derechos morales y son responsables del ejercicio de estos, mientras que los segundos son entes o a quienes se les destinan algunos de los deberes de los agentes morales. Pues bien, los animales humanos, las personas, son los únicos capaces de percatarse de que al sufrir el daño se está violando un deber con ellos y son los únicos además que pueden actuar conforme a un código moral. De ello se deriva que pueda ser reprochable causar sufrimiento gratuito a los animales y sea necesario, por ejemplo, educar a los niños para que no maltraten a los animales y tengan una consideración especial con ellos, pero nunca que sean sujetos de derecho. Pues bien, esta visión se basa en el error de creer que solo los seres que pueden tener y reconocer deberes pueden también tener derechos. Y el error a su vez se basa en la idea de considerar los deberes y los derechos como un anverso y reverso de una misma moneda. Los niños, los ancianos seniles y las personas con grave condición de discapacidad no tienen deberes. Y no solo porque respectivamente no los tendrían en el futuro o los tuvieron en el pasado, sino porque ciertos hechos y cualidades que se les aplican nos hacen verlos como sujetos adecuados de consideración moral por derecho propio. Tienen derechos, pero no tienen deberes. Pues bien, voy a cerrar mi segunda consideración con una conclusión final que tiene que ver justo con lo que también el profesor Aguiló ayer presentaba en su ponencia. Yo tengo la intuición de que el cambio de paradigma relacionado con estas nuevas formas de otorgarle derechos a los animales es una suerte de luz en un mundo que merece cambios urgentes en la forma en que se concibe la naturaleza y el ambiente. Ya Tito en la introducción, de hecho, dejaba ver
el panorama de Apocalipsis y la luz que también quería mostrar en mi presentación. Y creo que en esto el derecho también tiene un papel civilizatorio y que los derechos de los animales también hacen parte de esa civilidad. Muchas gracias. Bueno, cedemos la palabra a Rosalinda Amezcua, 15 minutos y a partir de ahí nos vamos hablando. Buenos días a todos. Yo me he de excusar porque no voy a hablar de los derechos de los animales. Aprovechando de la amplitud que se plantea el tema de biodiversidad y argumentación jurídica, derechos de los animales y derecho al medio ambiente, yo me tomé la libertad de preparar mi ponencia para hablar de la biodiversidad. Entonces, si pudieran poner la presentación, por favor. Voy a hablar de la protección jurídica de la biodiversidad, ¿no? Entonces, primero les voy a contar una historia. Érase una vez que existía un planeta y en ese planeta existían recursos bióticos. Eran elementos que de repente se conformaron y bajo ciertas circunstancias de temperatura empezaron a generar vida. Y se generaron elementos bióticos y se generó la vida. Y en esta interacción que existe entre los recursos bióticos y los recursos abióticos, existen una serie o se manejan a partir de una serie de relaciones causales, de materia y energía. Es decir, tenemos una determinada cantidad de energía y una determinada cantidad de materia en nuestro planeta, y a partir de esa materia y energía es que se generan todos los procesos y todos los ciclos que nosotros conocemos. El ciclo del agua, el ciclo del carbono, y estamos sujetos, nosotros, incluso como humanos, a esas relaciones causales, a esos ciclos que están dentro de nuestra biosfera. ¿Qué podemos decir respecto de esto? Nuestra biosfera, todos nuestros ecosistemas, esta biodiversidad, tienen dos características o dos capacidades esenciales. Una es la capacidad de regeneración, que es la capacidad que tiene el mundo de que se mantengan los recursos a pesar de que estos sean explotados. Es decir, si yo saco una tonelada de atún del mar, que esta tonelada en un determinado tiempo vuelva a estar presente en el océano, ¿no? O que si yo talo un determinado número de bosques o de árboles, el bosque pueda seguir viviendo como una gran población y pueda regenerarse. Esa es mi capacidad de regeneración. Y la segunda que yo tengo es la capacidad de carga, es decir, el ecosistema, cuántos desechos puede desagregar para volverlos a incorporar dentro de los ciclos de la materia y de la energía, es decir, cómo asimilan los desechos. Es decir, si yo tengo un determinado acuífero y yo tengo ciertos desechos que pongo en ¿cuánto tiempo tarda ese acuífero en volver a su estado natural, ¿no? Como si no se hubieran generado esos desechos. Pero también érase una vez que estábamos en este mundo y apareció una especie, la especie humana. Y esta especie humana tiene varias y diversas características. Una de ellas es la capacidad que tiene de artefactualidad. Nosotros los humanos, junto con otros animales superiores, tenemos la habilidad de utilizar herramientas para nuestro propio beneficio. Podemos buscar una rama y esa rama utilizarla como un arma, o utilizarla para bajar plátanos, o utilizamos nuestro entorno a nuestro favor para facilitar nuestra vida. Entonces empezamos a aprovecharnos de los recursos que teníamos a nuestro alrededor y aprendimos cómo se desarrollaban estas relaciones causales, causa-efecto. Aprendimos los ciclos del cultivo, aprendimos los ciclos del agua, aprendimos que había ciertas temporadas en donde valía la pena cultivar, donde no había la pena cultivar. Entonces empezamos a conocer nuestro entorno, empezamos a ser conscientes de estas relaciones causales de la materia y energía y las empezamos a utilizar a nuestro favor. ¿Qué sucede con esto? Que tenemos un desarrollo científico exponencial que lo que nos permite es ampliar nuestro espectro de vida. No morimos tan fácilmente porque tenemos antibióticos, no morimos tan fácilmente porque tenemos
vacunas que evitan que muramos tan jóvenes. Entonces, nuestra expectativa de vida en la época prehistórica, un poquito incluso en la época de los romanos y demás, 45 años. 45 años estábamos hablando de un senecto, ¿sí? Y ahorita hablamos de 45 años y estamos a la mitad de nuestra vida, ¿sí? Todavía nos faltan otros 40 años por disfrutar. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es lo que implica esto? Es que nosotros somos más, porque como vivimos más, tenemos más tiempo para reproducirnos. Como conocemos las relaciones causales que se generan en la naturaleza, nosotros mismos podemos provocar las cosechas, podemos provocar que en un lugar donde no haya agua, traer agua. Entonces, tenemos las condiciones para reproducirnos, para hacer más, y tenemos las condiciones para vivir más. ¿Y esto qué me provoca? Una mayor demanda de recursos. Yo necesito más recursos porque vivo más tiempo y somos más personas. Pero ¿qué sucede? Mis relaciones causales dentro del mundo se mantienen estables, ¿sí? Las relaciones causales de la materia y la energía no cambian, no se modifican, siguen constantes. Entonces, esto me genera bastantes problemas, pero vamos a hablar de esto. Nosotros entonces tenemos, digámoslo así, un mundo en donde hay recursos y donde se reciben desechos. La parte donde nosotros los recursos los tomamos y generamos desechos se llama huella ecológica. Y la parte de donde nosotros tenemos el mundo, tenemos los desechos, los retoma y los vuelve a incorporar a nuestros ciclos productivos, se llama biocapacidad. Y nosotros estamos en un problema cuando nuestra huella ecológica supera nuestra biocapacidad. Y no sé si ustedes han escuchado que estamos viviendo, que necesitamos mundo y medio para mantener nuestros procesos de consumo y de producción, o incluso 2 mundos, e incluso Estados Unidos solito creo que necesitaría 4 mundos. A esto es a lo que se refiere, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que se generan ciertos desequilibrios y ciertos problemas. Ojo, si los recursos fueran infinitos, no estaríamos aquí sentados hablando de este tema. ¿Por qué? Porque si fueran infinitos no tendríamos una limitante, pero tenemos recursos limitados para necesidades ilimitadas. Entonces, ese es el gran problema y es por eso que el derecho ambiental surge. ¿Para qué? Para regular la conducta del hombre y poder mantener o intentar mantener este equilibrio. Entonces, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos actualmente es la pérdida de la biodiversidad. Es un problema que se ha señalado en todos los foros internacionales y que es preocupante. Pero, ¿qué es la biodiversidad? Entonces, vamos a entender qué es primero la biodiversidad. La biodiversidad se entiende como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente en distintos aspectos y niveles. Es decir, podemos ir desde lo micro hasta lo macro. ¿Qué implica la biodiversidad? La biodiversidad implica diversidad genética, es decir, todas las combinaciones de los genes que se pueden presentar, eso es biodiversidad. Biodiversidad implica organismos, desde los unicelulares hasta los pluricelulares. Cada uno de los entes o individuos que existen de cada una de las especies en el mundo. Las poblaciones, es decir, la agregación de individuos que me generan ciertas poblaciones que se distribuyen en ecosistemas, que ahorita vamos a ver que también forman parte de la biodiversidad. Las especies, tenemos poblaciones de mamíferos, pero hay muchas especies de mamíferos. Tenemos felinos, tenemos cánidos, tenemos diferentes especies de aves, tenemos muchas especies. Tenemos también ecosistemas. ¿Qué es esto? Estos individuos, esta parte biótica no va sola, va junto con la parte abiótica. Tenemos ecosistemas de distintos tipos y de diferentes tamaños, colores y sabores, y en estos ecosistemas es en donde se relacionan todos los elementos bióticos y los elementos abióticos. Eso también es parte de la biodiversidad. Y un punto sumamente importante respecto a la biodiversidad es el aspecto cultural. A la biodiversidad se le suma nuestra aportación cultural como sociedad, toda esta parte que nosotros imaginamos, lo que pensamos, lo que creemos, se suma a ello, es decir, cómo explotamos el medio, cómo nos aproximamos al medio y si el medio es parte de nuestra cosmovisión o no. Entonces, todo eso es biodiversidad y la estamos perdiendo, básicamente, en general. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros humanos muy inteligentes, que tenemos mucho conocimiento científico, generamos un pequeño análisis que es el de presión, estado, respuesta. Nosotros como humanos estamos ejerciendo presión sobre el recurso, sobre cualquiera de los recursos que ya vimos, que conforman la biodiversidad. Entonces, tenemos demanda de recursos, generamos desechos, tenemos ciertas actividades de consumo, somos más, entonces generamos una presión sobre el medio ambiente. Esa presión sobre el medio ambiente genera impactos, positivos o negativos,
¿sí? Pero nosotros impactamos, agotamos los recursos o conservamos los recursos, degradamos los ecosistemas o mantenemos los ecosistemas, y a partir de eso tenemos un determinado estado en el que se encuentra actualmente el mundo. Ese estado en el que actualmente se encuentra el mundo se puede medir a partir de diferentes indicadores y vemos las tendencias. Tenemos más agua, tenemos menos agua, tenemos más espacio, tenemos menos especies y estamos midiendo esas tendencias. Si las tendencias son negativas, para nuestra relación de biocapacidad y huella ecológica, lo que sucede es que nosotros como humanos generamos respuestas. Buscamos revertir esas tendencias negativas y ¿qué hacemos con ese punto? Generamos un marco jurídico, políticas, buscamos marketing para modificar nuestras conductas, no al popote, no al plástico, para mejorar toda esta parte de nuestro consumo. Y buscamos modificar nuestras conductas para revertir la degradación del estado del ambiente, ¿no? Una de las respuestas que se dio, y obviamente esto lo que me permite es, la respuesta va precisamente a bajar la presión o a disminuir los impactos o evitarlos. Y esto obviamente se mide otra vez en tendencias, para ver si vamos bien o vamos mal, porque a lo mejor nos tenemos que regresar. Uno de los primeros, a nivel ya jurídico, hablando ya jurídicamente, una de las primeras respuestas, bueno, no las primeras, en el año 2000 se dio esta respuesta para evitar la pérdida de la biodiversidad, en específico de ecosistemas y especies, que es la Ley General de Vida Silvestre. La Ley General de Vida Silvestre partió de una premisa, que era realizar la conservación de las especies y de los ecosistemas a partir del aprovechamiento. Es decir, si yo puedo aprovechar la vida silvestre, se genera una ganancia para aquella persona que se encuentra cerca del recurso, se vuelve un negocio, se vuelve redituable y está interesada en mantener el ecosistema y en mantener la especie. ¿Por qué? Porque le está dando beneficios, le permite vivir dignamente, le permite una mejor calidad de vida, entonces se obtiene un círculo vicioso en el triángulo de desarrollo sustentable, ¿no? Ambiente, economía y sociedad. ¿Qué sucede? Después de esto, hubo unas reformas en contrasentido a la Ley General de Vida Silvestre. Presiones conservacionistas que se estresan, con justa razón, cuando se permite el aprovechamiento extractivo de los recursos naturales, empiezan a realizar reformas en contrasentido. ¿Sí? Es decir, no se puede ver el aprovechamiento, no me puede llevar a la conservación, yo tengo que conservar. ¿Y cómo logro conservar un recurso que está siendo degradado? A partir de la prohibición. No se puede explotar. Entonces, yo prohíbo en lugar de permitir, como un operador deóntico, en donde yo obtengo beneficios, no digo que esté bien o que esté mal, es lo que pasó, digo, no, se está agotando el recurso, no se está regenerando, no estoy alcanzando mi huella ecológica no está alcanzando la biocapacidad que tiene el ecosistema. Entonces, hay estas reformas en contrasentido y si nos alcanza el tiempo hablaremos de dos, sino únicamente de una. Entonces, primero vamos a hablar, y hablando de los derechos de los animales, hablaremos de los citácidos. Los citácidos todos los conocemos como periquitos. Los pericos, los loros, las guacamayas, estos animalitos que son muy bonitos, coquetos, con muchos colores. ¿Y por qué nos importan los citácidos? Porque son una especie, forman parte de la biodiversidad y son una parte de este equilibrio ecológico que buscamos mantener. Nosotros, como México es un país megadiverso, es uno de los 12 países megadiversos con mayor biodiversidad, y en el aspecto de las aves estamos en el 11º lugar mundial, con 1.135 especies de aves en este punto. Tenemos 22 especies de citácidos que se distribuyen de manera natural en nuestro territorio y 4 de ellas son endémicas, es decir, que no existen en otro lado del mundo. Aquí viven y aquí morirán. ¿Por qué? Porque no existen en otro lugar. El problema es que como son especies muy bonitas y carismáticas, tienen una gran demanda para ser adquiridos, ¿no? O sea, se han ido a mascota y ahí están las guacamayas y los loritos y los cotorritos y se venden, ¿sí? Entonces tienen una gran demanda, su especie es muy demandada. Entonces, ¿cuál fue la solución legislativa que se dio para que se protegiera a estos animalitos? La solución legislativa sale en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre del 2018. O sea, nosotros veníamos de una permisión.
se podían aprovechar estos animalitos a partir de las unidades de manejo para la conservación, que se llaman UMAS, conocidas en el medio como UMAS, y había un programa de manejo y se establecía cómo eran las poblaciones, cuál era la capacidad de carga de la población, cuántos elementos se podían extraer de la población sin que hubiera afectaciones, y a partir de ello se podían comerciar con ellas. Eso se termina en el 2008. Porque a partir de la reforma, la inclusión del artículo 60 bis 2, que dice así, es ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Citacidae o Citacido cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo o con fines de subsistencia o comerciales. Es decir, yo no puedo extraer un animalito del medio para venderlo. Sí para fines de investigación, eso sí se permitió, pero para efectos comerciales está prohibido. Independientemente de dónde venga, si viene del bosque o de la selva o si venía de una unidad de manejo. Y queda prohibida su importación, su exportación o su reexportación de cualquier ave que su distribución natural sea del territorio nacional. Es decir, un ave que estaba aquí, un citácido, un lorito, ya no podía ser ni extraído de su medio ni pudiera ser vendido respecto de su medio. Entonces, ni exportado ni importado. Entonces, especies mexicanas de loritos, pues solo las que se importaron y exportaron antes del 2018. Ahorita ya no se puede, no pueden salir. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la realidad. La justificación para la reforma fue que había mucho comercio ilegal, que había mucha extracción ilegal de las especies, de esta especie del medio natural, y que las poblaciones estaban descendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo en esta norma jurídica? Es que la reforma de la Ley General de Vida Silvestre atacó la oferta, no atacó la demanda. Sí, pero siempre que hay demanda va a haber oferta. Entonces, ahí creo que los legisladores no previeron que debíamos de atacar la demanda. ¿Por qué? Porque para evitar la presión del recurso, tenemos que evitar que se requiera la presión en el recurso. Entonces, ahí, pero no se puede controlar tanto la demanda como la oferta. Entonces, bloqueamos la oferta. La oferta, las leyes del mercado nos enseñan, la oferta nunca se bloquea, ¿sí? Siempre va a haber medios para obtener lo que queremos. Porque a veces tenemos el dinero, nuestra ansia es mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Pues ya para concluir, ¿qué es lo que pasaba antes de la reforma? Yo tenía oferta de comercio legal y oferta de comercio ilegal. Oferta de comercio legal a través de las sumas y de comercio ilegal pues, por el comercio ilegal. ¿Qué sucede con la reforma? Se elimina esta parte del comercio de especies naturales de México, pero sigue el comercio legal a través de la importación de especies exóticas. Animalitos que se distribuyen en otra área pueden importarse. Pero eso me genera otro problema ambiental, que es el de las especies invasoras. Si por azares del destino el cotorrito que viene de Colombia escapa en México y encuentra una pareja y un ambiente propicio para reproducirse, ¿qué es lo que sucede? Ellos no tienen depredadores naturales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pueden convertir en invasoras, se reproducen de tal manera y al no tener un balance ecológico, desplazan las poblaciones naturales. Se vuelve un riesgo per se para la biodiversidad nacional. Y lo que me implica esto es en la parte nacional, que yo requiero un aparato policíaco muy fuerte para poder eliminar el comercio ilegal, para que no vayan las personas a explotar al animalito en la selva. Entonces, si no lo tenía, cuando había UMAS y había un contrapeso un poco, o sea, sí yo podía preferir el comercio legal que el ilegal, pues ahora ya no. Entonces, ya hay una presión más fuerte sobre el recurso. Y adicionalmente, y ya para terminar, el mercado ilegal no se eliminó, sigue la extracción ilegal. Entonces, con lo que quiero concluir es que a veces el derecho trae dentro de sí el propio germen de su incumplimiento. Y a veces, por tratar de proteger un bien jurídicamente tutelado sin analizar las presiones del mercado, lo que se genera es que en lugar de proteger y conservar este bien que yo deseo, lo estoy poniendo en un peligro mayor. Muchas gracias. Bueno, cedemos la palabra a César Nava Escudero, 15 minutos. Yes. Sí, claro, perdón. Gracias. En lo que pone en mi presentación, le pregunto a los organizadores si habrá inconveniente en que mejor me pare desde allá
hago porque está muy incómodo esto. No hay problema, ¿verdad? Gracias, es que así estoy un poquito más cercana a está un poquito incómodo con la ponente anterior y bueno. Muchas gracias Diana Nava por la invitación para el día de hoy y yo vengo a plantearles a través de esta ponencia una serie de argumentaciones jurídicas y reflexiones jurídicas sobre los derechos de los animales. Así se llama la ponencia, los derechos de los animales, argumentos jurídicos. Antes de empezar, solamente me gustaría hacer un comentario a modo de advertencia. Miren, hablar sobre los derechos de los animales desde el punto de vista jurídico es un problemón, porque los primeros que se resisten a hablar de los derechos de los animales son los abogados, son los juristas. Hay una serie de situaciones que se cierran al debate. He conocido muchos colegas míos, catedráticos, investigadores, que no les gusta hablar del tema y que lo niegan. Entonces, pues yo siempre he tratado de decir que esto no tiene nada que ver sino con una serie de miedos o conservadurismos que tenemos desde la disciplina jurídica. Por lo tanto, espero poderlos convencer o ayudarles a que ustedes tengan herramientas jurídicas para discutir el tema. Por lo tanto, mi presentación va a estar prácticamente ordenada de 4 formas, con 4 puntos. El primero de ellos es que voy a hacer rápidamente una explicación de lo que significa la expresión derechos de los animales y cuáles son los debates jurídicos que generalmente tenemos o desarrollamos en este tema. El segundo es que, desde el punto de vista jurídico, debemos hablar que los animales son sujetos de derechos y no personas, porque cuando los abogados dicen cómo vas a hacer a un animal persona, pues eso jurídicamente no se puede y ahí es donde nos trabamos y donde a los que nos dedicamos a estos argumentos nos descalifican. Dicen los animales no pueden tener derechos y se acabó. Creo que el problema es el razonamiento jurídico. La tercera parte de la presentación es que voy a dar solamente ejemplos de cómo se está regulando en México a través de diversos enfoques normativos el estatus jurídico de los animales y habré de acabar la presentación con 3 reflexiones finales, 3 conclusiones. A ver, voy con el primer punto. ¿Qué significa la expresión derechos de los animales? Miren, en términos generales, y esto lo aceptarían filósofos, sociólogos, juristas, etcétera, los derechos de los animales tienen fundamentalmente 2 grandes significados, uno que es en sentido amplio y otro que es en sentido estricto. Entonces, la expresión de los derechos de los animales en sentido amplio, generalmente lo que supone es el cúmulo de teorías que plantean con argumentos diversos la consideración moral de los animales. ¿Sí? Ese es el sentido amplio. Derechos de los animales es todo ese mundo de teorías y posturas filosóficas, científicas sobre la cuestión moral de los animales. Pero ya en estricto sensu, y esto lo entendemos muy bien los abogados, es la teoría que propone el reconocimiento de los derechos a los animales, es decir, asignar derechos como ustedes y yo tenemos en el mundo jurídico. A todos estos 2 significados se le conoce ampliamente como la protección o defensa de los animales. Eso es lo que quiere decir la expresión de los derechos de los animales en general. Rápidamente, ¿qué significa en sentido amplio la expresión de derechos de los animales? ¿Cuáles son esas teorías? Bueno, hay muchísimas, algunos de quienes me precedieron en la palabra ya empezaron a hablar de ellos: abolicionismo, contractualismo, la propia idea de asignar derechos, el utilitarismo, actitudes que son o teorías que van relacionadas con la simpatía hacia los animales, la antiespecismo, liberación animal, etcétera. Hay muchas teorías que engloban esta forma de defender los derechos de los animales. No nada más hay una, son muchas cosas. Y eso es importante tenerlo en mente porque a veces nos confundimos o deviene una suerte de rechazo a hablar sobre el tema. Por supuesto, una de las posturas más importantes son el vegetarianismo. Perdón, ¿hay alguien aquí que sea vegetariano o vegano? ¿Puede levantar la mano? 1, 2, ok. Bueno.
¿Desde cuándo se viene discutiendo la consideración moral de los derechos de los animales o de los animales? Pues desde hace mucho tiempo. Uno de los más antiguos desde el punto de vista de la civilización occidental es Pitágoras, pero desde luego San Francisco de Asís también extendió la consideración moral a los animales. Más cercano a nosotros, Voltaire habló también sobre un tratamiento moral a los animales, y ya muy cercanos a nosotros, un chamán andino muy famoso en América del Sur, que es Luis Espinosa, Chamalú, y por supuesto el actual Papa, que también ha hablado sobre la importancia de considerar moralmente a los animales. Desde el punto de vista estricto, en esta idea de asignar los derechos propiamente a los animales, la idea de que cuando nosotros hablamos sobre los derechos de los animales, supone el derecho a ser tratados con respeto, y tiene 3 dimensiones: la vida, la integridad corporal y la libertad. Eso es lo que engloba la expresión derechos de los animales desde el punto de vista jurídico y además estricto, así de manera muy particular. ¿Quiénes han empezado a hablar sobre esto? A filósofos, juristas, pensadores como Jeremy Bentham, Henry Salt, Brigitte Brophy, Tom Reagan, y en México quien ha impulsado mucho esto es la doctora Leonor Esquivel. ¿Qué se debate desde el punto de vista jurídico? Esta lámina la comparto para que ustedes sepan y no les dé un poco de miedo o rechazo a discutir los temas, o si se van a burlar de ustedes otros juristas o abogados, sepan que sí hay todo un fundamento jurídico para la discusión. Entonces son temas que englobo desde las posturas animalistas y ambientalistas para esta cuestión. Los debates jurídicos entonces son los siguientes, es nada más un resumen, por supuesto, pero lo comparto con ustedes. Tiene miedo a salirla. Hay rechazo en el auditorio para discutir estos temas. Bueno, creo que ya jaló. Las preguntas que nos hacemos jurídicamente, si solo las personas tienen derechos o también algunos otros seres o entes los podrían tener. En caso de que así fuera, nos preguntamos, sin ser personas, de todas maneras los animales tienen derechos. Lo anterior porque generalmente asociamos a las personas a los seres humanos, o el concepto jurídico de persona se creó en función del ser humano, ya sea como persona física, ser humano individualmente considerado, o persona moral, o seres humanos colectivamente considerados. Entonces, por eso es que también abrimos la discusión de que si los animales no son personas, de todas maneras podrían tener derechos. Incluimos a la naturaleza, porque siempre hay estos comentarios de burla: pues si los animales tienen derechos, pues y pertenecen a la naturaleza, como una piedra pertenece a la naturaleza, pues entonces también la piedra tiene derechos, ¿no? Otra pregunta que también nos hacemos es si se trata de todos los animales, si es lo mismo asignar derechos a un perro o a un gato como animales de compañía, o a un jaguar o a una cucaracha o a un ratón o rata. Y por supuesto, cuando se discute el tema de los derechos, siempre hay la cuestión de discutir qué tipo de derechos son los que debemos de discutir, si son derechos morales básicos o cuáles son, y si puede existir colisión de derechos. Miren, no venía preparado, pero les traigo un libro que yo publiqué, precisamente donde doy respuesta a todas estas preguntas. Se llama Debates Jurídicos Ambientales sobre los Derechos de los Animales. Mañana el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM va a seguir este primer seminario internacional, entonces ahí lo pueden adquirir, está barato, y si presentan su credencial de académicos o de estudiantes, les hacen un descuento. Entonces no va a haber problema, pero aquí lo tienen. Trae algunas gráficas, trae colores, mapas, para que no se aburran con la discusión, por si quieren adquirirlo. Pero ahí le doy respuesta a todas estas preguntas, que desde luego no hay tiempo para contestarlas. Paso a la siguiente parte de la exposición, que ya es el punto de partida jurídico propiamente. Ustedes saben que las relaciones jurídicas del derecho siempre son entre sujetos del derecho o sujetos de derecho, lo sabemos como abogados, y el sujeto de derecho pues es el ser o el ente que tiene los derechos y las obligaciones, ¿sí? Es el que porta las cualidades morales. Esto lo sabemos desde la filosofía del derecho y también lo hacemos. Entonces el sujeto de derecho generalmente lo identificamos con el nombre de personas, y aquí viene la traba, como les explicaba, de por qué los abogados no quieren hacer o decir que los animales pueden tener derechos, porque se cree que el único que puede ser sujeto de derechos son las personas. Hay muchos filósofos y juristas que no identificamos única
y exclusivamente al sujeto de derecho con las personas, sino que también puede haber otros seres y otros entes que, sin ser personas, pueden ser sujetos de derecho. Esto es abundante en la filosofía jurídica, con muchos juristas, y entonces ahí es donde incluimos a los animales, que generalmente y tradicionalmente son objetos. Entonces, esta es la idea. Quizá olvidémonos de la discusión de que los animales pueden ser personas, así nos eliminamos un chorro de críticas. Entonces, hablemos de ser sujetos de derecho, que eso sí está permitido en la argumentación jurídica. Paso al tercer punto de la presentación. Estos son los enfoques normativos o las variantes de regulación que existen en nuestro país. Nosotros tenemos una ética muy antropocéntrica con el derecho. Los juristas somos sumamente conservadores, sumamente positivistas, sumamente antropocéntricos. Entonces, en la medida en que nosotros queramos extender la consideración moral hacia los animales, debemos de decosificarlos para subjetivizarlos. La decosificación del animal no supone su personificación, pero creo yo que su decosificación sí supone la subjetivación. Aquí están las variantes. La más importante es la del Código Civil, donde se cosifica al animal, son bienes, y obviamente el animal es un objeto, los animales no son sujetos, por lo tanto no podrían tener derechos. Otro ejemplo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución, aunque no habla de animales, sí se refiere a ellos como elementos naturales y también los considera como objetos porque son susceptibles de aprovechamientos. Está en el artículo 27 constitucional. Algunas leyes han establecido la idea de que el animal sigue siendo un objeto, pero que tenemos nosotros deberes y obligaciones hacia ellos. Esta es la parte más cómoda para todos, porque en realidad pues sí tenemos deberes hacia ellos, pero eso no significa que se creen derechos a favor de ellos. Y esta filosofía de simplemente decir que nosotros tenemos deberes de tratar bien a los animales, no maltratarlos, etcétera, básicamente no ha generado su protección de vida. Esto está en la Ley General de Vida Silvestre, por cierto, por si quieren ustedes consultar. Algunos avances importantes es que algunos animales pareciera que quieren ser sujetos, yo le llamo así cuasi sujetos, porque se habla que tienen ciertos derechos los animales. Es el ejemplo de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, del antes Distrito Federal, que fue una ley que se expidió durante el sexenio de López Obrador como jefe del gobierno del entonces Distrito Federal, y donde se hace y se da todo un catálogo de derechos que tienen los animales en esta ley local. El problema es que la ley no los considera como sujetos, por eso es que son como cuasi sujetos. Pero es uno de los avances más importantes que tenemos en la legislación mexicana. Otra cuestión es que se ha hablado de los seres sintientes como cuasi sujetos. Esto está en la Constitución Política de la Ciudad de México. Si ustedes quieren saber cómo le da tratamiento nuestra Constitución aquí en la Ciudad de México a los animales, van a encontrar, se refiere a ellos como seres sintientes, pero no les otorga derechos, los sigue considerando como entre objetos y entre sujetos. No es clara la Constitución. Fallamos con esa oportunidad de extender esa consideración moral. Viene también el caso interesante de la personificación. En México no tenemos legislación que hable propiamente de personificar el animal, más bien sabemos de la personificación de animales gracias a casos en América Latina y en otras partes del mundo. Y finalmente, el ideal sería que pudiéramos tener una norma jurídica que los tratara como sujetos, es decir, como seres sintientes, que es lo que son. De manera tal que, a modo de ir cerrando la presentación, esta sería la argumentación jurídica, para que ustedes tengan un punto de partida claro, sencillo, espero que sea sencillo y muy preciso. ¿Cómo debemos considerar al animal para que sea sujeto de derecho? Pues como un ser sintiente, ese es nuestro concepto. Porque si los consideramos como seres sintientes y son sujetos de derecho, los animales pueden ser individualmente considerados, el perro, el gato, el perico, el loro, pero también pueden ser considerados animales colectivamente, las especies, los individuos, la fauna, etc. Eso permite el concepto de sujeto de derecho. ¿Cómo lo hace también el concepto de persona para los seres humanos? Entonces, si los seres humanos tenemos persona física para ser individualmente considerados y persona moral para ser colectivamente considerados, el concepto de sujeto también le permite a los animales ser individualmente considerados y colectivamente considerados. O sea, no hay obstáculo jurídico para no hacer la extensión moral a los
animales. No la hay, por lo que estoy presentando, pero desde luego aceptaré críticas más adelante. Por lo tanto, si los animales son seres sintientes y los seres sintientes son sujetos de derechos, entonces los animales tienen derechos. Un silogismo jurídico, que ustedes manejan silogismos, los abogados manejamos silogismos, no es una falacia, como dirían algunos filósofos, es simplemente un silogismo. Y eso es, entonces, ahora sí, lo que se entiende por derechos de los animales. Termino mi presentación con las conclusiones, son 3. La primera, ¿cuál es el estatus jurídico del animal actualmente en México? Pues es un concepto all inclusive, hay de todo. Entre objeto, medio que quiere ser sujeto, medio que tiene derechos, medio que no tiene derechos, medio que tenemos deberes, medio que son elementos naturales, pero son cosas y son recursos naturales, no hay definición. Es un desastre jurídico desde ese punto de vista, es un collage enorme, no nos hemos definido en una sola categoría jurídica. Y yo argumento, por lo que he expuesto, que a los animales, pues sí, son sujetos, tienen y de hecho pueden tener derechos, y no estoy muy de acuerdo con que sean personas. O ya veremos, porque luego echan bullying académico algunos juristas, o echan montón y dicen, no, doctor Nava, usted no puede hablar de sujetos sin antes hablar de personas. Ok, pues vamos a ver entonces, pero que partamos con sujeto de derecho. Y finalmente, ¿cuál debería ser la postura ético-ambientalista? Para terminar ya, bueno, desde luego estar a favor de los animales no necesariamente tiene que ser una postura radical. Ustedes pueden estar a favor de los animales desde muchas teorías, desde muchas posturas. Lo importante es que si adoptan esa postura, sepan que están adoptando una postura noble, porque son seres vivos, y además también no hay que tener miedo a decir, si yo no soy vegetariano no puedo defender a los animales. No, no es así. No necesitan ser veganos, por ejemplo, para defender a los animales. Y desde luego abierto a cualquier pregunta o crítica. Muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar las participaciones, cedo la palabra a César Humberto Carvajal. Aló. Bueno, muchas gracias a la Escuela Libre de Derecho por permitir este espacio. Un saludo a todas las compañeras, a todos los compañeros. Un saludo a 2 amigos que están en Perú seguramente viéndonos, Guille y Tigre, y para efectos de esta mesa de animales, el Tigrille. Comienzo. La pregunta sobre el reconocimiento de derechos a los animales no humanos recibe 2 respuestas. Son irreconciliables, no se escuchan entre sí. La respuesta tradicional, y le digo tradicional a propósito, dice: no señores, la dignidad es humana. Y con pretensión de certeza analítica cierra la discusión. La respuesta progresista responde que sí, que los tienen, pues sienten, y aquel que siente tiene derecho a no sufrir. Estas 2 respuestas constituyen peticiones de principios y no tienen más argumentos. La primera apela a la autoridad, la segunda a la intuición. En términos argumentativos, la disputa se conduce a través de sucesivas reducciones al absurdo que ojalá le duelan al contrario. Son falsos dilemas o quimeras, para utilizar una palabra muy animalista. Solo espero en esta charla mostrar que este tema suscita algunas preguntas incómodas. De eso se trata. Espero sacar 3 o 4 preguntas y no espero responderlas. Y tampoco voy a hablar de la jurisprudencia constitucional colombiana, que podría ser alguna expectativa dada la presentación. Algo que se propuso en la Radio Iberoamericana de Argumentación Jurídica cuando comenzamos es combinar distintos modos de discusión y de narración de los temas. Así, si ya existen diversas revistas, diversos institutos filosóficos especializados que hablan en términos para filósofos, nosotros y nosotras queríamos, al menos en principio, combinar ese tipo de discurso con otro discurso más de problemas de justicia, más de problemas del día a día, más de problemas de abogados también, y finalmente con una narración que le llegue a otros públicos, que involucre, digamos, otras imágenes, otros medios de comunicación. Por ese motivo me voy a animar a pasarles un pequeño video. Este video es una historia, un cuento de Franz Kafka. Se llama Informe ante una academia. Este cuento tal vez es una metáfora de Franz Kafka, que se siente fuera de lugar por su condición judía en un escenario de antisemitismo, pero no lo utilizo para eso. No espero sacar de esto ni moralejas, ni es una fábula, porque la fábula es un modo de narración muy poco animalista. La fábula es la antropomorfización por definición. Solamente espero que de la narración
salgan las preguntas que quiero dejar. Entonces, por favor, si podemos pasar el video. Peter el Rojo ante la Academia. Peter el Rojo aparece ante la Academia. ¿Es, acaso, el punto culminante de su transformación de simio a hombre, su graduación en el mundo de las personas? Incluso de aquellas personas que pueden hablar ante una academia, pues como explica el propio Peter, tiene la cultura de un europeo promedio. Peter es un chimpancé que fue cazado en Costa de Oro, Guinea Ecuatorial, por una empresa circense, Hagenbeck, y llevado a la ciudad de Hamburgo en el traspuente de un barco. Durante la cacería, un tiro le dejó una marca en la cara a la que debe su apodo, que denuncia como injusto un apodo que parece puesto por un simio. Viajó dentro de una jaula que describe como un cajón con 3 barrotes. El cuarto lado es el propio cajón. Una jaula donde no podía permanecer de pie, pero tampoco sentado, de espaldas al comienzo del viaje, escapando a la mirada de los marinos y clavándose aquellos barrotes en el lomo. Reconoce ahora que, desde el punto de vista de los humanos, esta era la mejor forma de llevar a un animal en el barco, la mejor forma de controlarlo. En realidad no solo parece explicar la decisión de sus captores, pues actualmente su punto de vista no es distinto, se confunde con el de ellos. No recuerda ya las sensaciones que enfrentó durante el viaje como simio. Ya no son suyas y solo puede parafrasearlas desde la perspectiva humana ante su auditorio también humano. La transformación de simio a hombre está consumada, pero advierte al auditorio, la condición simiesca permanece latente, le pisa los talones. A él, como todo humano, del más humilde hasta el glorioso Aquiles. Peter se desenvuelve con soltura. Su transformación y asombroso aprendizaje le permitieron escapar del parque zoológico, otra jaula más, y trabajar en los principales music hall de la ciudad. Es una especie de celebridad. Maneja el auditorio con giros expresivos, utiliza la ironía. Tiene un sentido del humor rabioso pero efectivo. Explica entonces un problema crucial que debió enfrentar durante su viaje: la jaula. Peter intentaba hallar una salida, ampliar su movimiento y encontró una estrategia para lograrlo. Como a los monos les correspondía el cajón, debía dejar de ser un mono. Una idea pensada con la barriga, dice: estar del otro lado de la jaula, donde están los otros, los marinos libres. La salida, sin embargo, no es libertad. Es solo un impulso sin finalidad distinta al movimiento mismo. Por eso explica, el mono busca una salida, el humano busca la libertad. La salida no es algo importante, la libertad es una gran aspiración, un gran deseo. Por lo tanto, la frustración de la primera, de la salida, no tendrá las consecuencias, la radical decepción de un fracaso en la segunda, la libertad. Dice Peter: temo que no se entienda bien lo que para mí significa salida. Empleo la palabra en su sentido más preciso y más común. Intencionadamente no digo libertad. No hablo de esa gran sensación de libertad hacia todos los ámbitos. Cuando mono, posiblemente la viví y he conocido hombres que la añoran. En lo que a mí atañe, ni entonces ni ahora pedí libertad. Con la libertad, y esto lo digo al margen, uno se engaña demasiado entre los hombres, ya que si el sentimiento de libertad es uno de los más sublimes, así de sublimes son también los correspondientes desengaños. La estrategia de Peter para el cambio de posición, para llegar al otro lado de los barrotes, es sencilla. Consiste en observar al otro, en imitar al otro. Pronto, tiene la atención de los marinos, se observan mutuamente, aprende algunos trucos sencillos. Primero a escupir, después a fumar pipa. Genera una mínima empatía con ellos, pero no debe exagerarse. El marino que, con especial dedicación, se encargaba de enseñarle nuevos trucos, también solía quemar su pelaje en lugares difíciles de alcanzar, para luego, dice Peter, apagarlo con su mano bondadosa. La botella. Estas maniobras son insuficientes, Peter lo sabe.
comprende que son jugadas menores y que el momento decisivo para atravesar las rejas está en la botella de ron o caña. Pero le cuesta, el olor y el sabor le repugnan y generan náuseas. Con facilidad aprende a sujetar la botella, a destaparla, a llevarla a la boca, pero no da el paso irrevocable, ingerir el líquido. Tras muchos intentos fallidos, cuando su tutor habría claudicado, toma la botella por su cuenta, la destapa una vez más, la lleva a los labios y toma 1 o 2 sorbos, 2 más y toda la botella. En su recién estrenada embriaguez pronuncia la palabra hola 2 veces. No ha cruzado solo la frontera que los separa de los marinos, ha cruzado la frontera humana, la última frontera. Con este acto hace parte del mundo de las personas. El epílogo. Peter pasa los días en un oscuro tedio, con las manos en los bolsillos del pantalón, con la botella de vino sobre la mesa. Recostado o sentado a medias en la mecedora, mira por la ventana. Recibe visitas, su empresario atiende las consultas desde la antecámara. Por las noches, funciones y éxitos, y llega a casa a altas horas de la noche donde lo espera una pareja que describe con estas palabras: una pequeña y semiamaestrada chimpancé con quien, a la manera simiesca, la paso muy bien. De día no quiero verla, pues tiene en la mirada esa demencia de animal alterado por el adiestramiento. Eso únicamente yo lo percibo y no puedo soportarlo. Bueno, entonces retomo. No es fábula y no sé de qué va Franz Kafka con esto. Es un cuento de 1919 y el animalismo, digamos, actual lo ubicamos en 1975. De modo que no creo que él nos quiera decir algo específico. Me interesa resaltar algo que ya han dicho los compañeros y las compañeras de mesa. Primero, el animal sintiente. Peter narra el modo en que fue cazado en la selva y trasladado a la ciudad. Describe la estrechez de su jaula, el dolor de los barrotes o los clavos en el lomo y la ausencia de movimiento. Su traslado es entonces inhumano, al menos en 2 sentidos. Primero, por el dolor físico al que es sometido y que está en la base de los reclamos animalistas. Segundo, por una suerte de condena metafórica a permanecer en una posición semierecta, precisamente aquella posición que separa al simio del humano, con todas las implicaciones que tienen la capacidad cerebral, el uso de herramientas, el lenguaje. Este elemento recuerda al llamado de Jeremy Bentham, el padre o el abuelo del movimiento animalista contemporáneo. Las bases del animalismo hunden sus razones en la ética utilitarista que cuestiona el sufrimiento injustificado. Pero este linaje marca también la cercanía con autores que por esa afiliación utilitarista no son muy afines a la teoría de los derechos humanos y muestra dificultades para dar una respuesta afirmativa de si deben reconocerse sus derechos. Segundo, la posición semierguida remite al problema de la frontera entre el animal y el hombre. Esta se ubica por lo general en la razón o en el uso del lenguaje, y si Bentham es el remoto padre del animalismo actual, el primer gran villano es René Descartes. En su estudio, Descartes niega la posibilidad de una conciencia animal y con esta el uso del lenguaje. Tiene algunas razones, digamos, de observación, tiene otras razones filosóficas, le parece una explicación más sencilla de lo que es un animal, pero también tiene una razón cristiana o, digamos, católica. Se basa en la razón que le concede Dios al hombre y en la conciencia inmortal específicamente. Lo que le niega Descartes al animal es la conciencia inmortal y al negarse la niega también su sentimiento y su sufrimiento. Lo que hace el animal es una reacción, no es una respuesta, solo el ser humano tiene respuesta. Posteriormente, la posibilidad de autodeterminarse, la autonomía o la agencia moral kantiana llevan al principio de una instrumentalización del ser humano en razón de su dignidad y este principio evidentemente será el segundo gran problema para el reconocimiento de derechos animales. Su concepción, la concepción kantiana, descarta la existencia de obligaciones morales directas hacia los animales y obviamente de derechos, aunque permite la existencia de deberes de carácter indirecto. Puedes apagar tu celular. Luego, la escena de la jaula se refiere al movimiento y la libertad y esta escena me parece que complementa lo que acabo de decir. Peter explica que busca una salida y que va del término libertad, una sensación que se expande para todos los ámbitos. Tal vez sea forzar un poco a Peter, una libertad que se extiende a la no interferencia, una libertad que se extiende a la dimensión positiva de la libertad, a su ejercicio con arreglo a fines y una gran aspiración lastrada de desengaños, eventualmente la autonomía o la agencia. Esta sería nuevamente la gran barrera.
La escena de la botella y el ascenso guarda una ironía que me parece muy bonita. La embriaguez definitiva puede llevar al ser humano por fuera de la condición humana, la negación de la agencia, el vicio, la dominación por factores externos. Pero es claro para todos y para todas, sobre todo mis compañeros, que también es posible una lucidez embriagada o una embriaguez lúcida. En ese salto de la embriaguez a la lucidez se juegan apuestas esenciales, el abismo de la caída, el vértigo de un ascenso. Lo que lleva a los marinos a un estado donde difícilmente podrían reconocerse como agentes morales, se torna para el simio en el último peaje al mundo de los humanos. Dejo de lado el asunto del lenguaje, la inteligencia o la razón se ubica en un continuo en el que hace falta tener en cuenta los dos extremos. Su ausencia tal vez no es razón suficiente para negar derechos, porque ya hablamos de personas con graves discapacidades mentales, de niños, de personas seniles, y nadie negaría hoy en día derechos de estas personas. Pero en el otro extremo está la inteligencia absoluta, y la inteligencia absoluta tampoco da más derechos que la inteligencia promedio. Nuestro profe Josep no tiene acá más derechos que cualquiera de los presentes. De modo que la inteligencia no puede ser el único motivo, pero la inteligencia sí es importante. Nosotros llamamos a la inteligencia porque si nosotros las tenemos sí podemos crear a favor de los otros. Otro punto que me gustaría destacar, y voy un poco rápido, me perdonan, ya estoy mal de tiempo, es la división entre razón y emoción. En la escena de la jaula, Peter comprende la forma en que lo trasladaron y llega a justificarla, al menos desde el punto de vista de una razón instrumental, pero aclara que ya no puede recordar lo que sintió como animal. Va más allá de entender el traslado porque se junta a los marineros, sabe de qué se trata, pero a la vez que entiende rechaza. Niega la condición simiesca que no deja de perseguirlo, que no deja de perseguirnos como Aquiles. Niega en la escena final la relación con la simia semiamaestrada, aún reconociendo que la pasan bien en las noches a lo simio. Peter reniega de la emoción y la entiende como un aspecto de la animalidad. Si pudiera considerarla de forma más amplia, si pudiera saber un poco más de la emoción, si pudiera hablar de estados intencionales, de estímulos sensoriales y de las reflexiones y justificaciones que acompañan las emociones, sería claro que no es un tema que se agota en el animal. Termino con lo siguiente. Junto a Peter el Rojo tenemos en Colombia un caso que es el caso del oso chucho. El oso chucho es un ojo de anteojos, una especie especialmente protegida, una especie en vía de extinción. Fue trasladada a una reserva natural a sus 4 años con una pareja con fines de reproducción y no se reprodujeron porque esta pareja resultó ser su hermana y al parecer hay un bloqueo genético. No sé si haya un tabú en el oso, no sé, sería ir demasiado lejos para mí. Pero el caso del oso chucho se resuelve en instancia judicial, en primer lugar por vía de un habeas corpus. Por vía de un habeas corpus, un juez de la Corte Suprema concede y el oso, digamos, es trasladado de un albergue a otro. Ahí me estoy saltando un par de hechos por razones de tiempo. Más allá de esto, hay un problema muy grande con el oso chucho. El oso chucho fue sacado de su hábitat, fue llevado a otro hábitat que no era el suyo, se planeó una forma de conservación que no resultó y ahora no se sabe a dónde hay que trasladarlo ni se sabe si es procedente una acción como el habeas corpus, aunque obviamente supongo que la mayoría de ustedes me dirán quieto ahí con eso. Bueno, esto nos habla de un tema muy importante, la intromisión del ser humano en el hábitat animal, el colonialismo del humano dentro del hábitat animal, la cacería, la extracción de animales, la creación de nuevas relaciones que los animales no pidieron, el uso sexual incluso por parte de Peter de la Mona. Dejo las siguientes conclusiones. Hay un animalista que no menciono porque creo que en un ámbito argumentativo puede generarme más problemas que beneficios, es Jacques Derrida. Para Jacques Derrida, la cuestión animal es una guerra por la piedad. Esta guerra por la piedad no es nueva, es una guerra que se remonta a 2 siglos atrás, pero se intensifica con el modo de producción de alimentos animales, con las granjas industriales y con otros usos de los animales, como en la ropa, mencionó Lili, solo por mencionar algunos. Segundo, también Derrida, la barrera de los animales siempre tiene un nombre diferente. El lenguaje, la razón, el vestido, el luto, la religión, se le puede ir cambiando el nombre. Esto es en realidad la exclusión, la condena al animal es la exclusión del mundo de los fines y dejarlo solo en el mundo de los medios. Frente a esto, el animalismo muestra que la agencia moral es un requisito del que carecen algunos sujetos, ya lo dijimos. Es un argumento que no depende solo de casos marginales y esto me parece interesante. Dicen, claro, usted coge ejemplos difíciles de niños y ancianos y entonces luego usted trata mal a niños y ancianos, pero la cosa no termina ahí. Digamos que el ejemplo de la botella también me sirve para mostrar que
no solo los casos marginales no son kantianos, sino que en general todos nosotros nos comportamos solo de vez en cuando, solo hasta cierto punto, solo en cierto nivel como sujetos kantianos o como agentes morales. No lo somos ni constante ni consistentemente. En el otro extremo de la frontera, pues digamos, aquí yo no adhiero posturas metafísicas, pero sabemos que a Descartes le echamos por debajo de cuerda una acusación por excluir a los animales por razones religiosas. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y en el Génesis le dijo al hombre que nombrara al animal y que los animales estaban para su aprovechamiento. Detrás de todo el rechazo a la consideración moral de los animales existe un poco de esto, y no es del cristianismo, hace parte de las 3 religiones básicas, judaica, islámica, básicas que conocemos nosotros, pues, y cristiana. Y esa tradición tiene que ver con el sacrificio y, bueno, con el ritual del sacrificio del animal, y en Kant se traduce en el sacrificio de la experiencia sensible. En cuanto al lugar y la razón y la emoción, quiero destacar, como yo les dije, solo dejo cosas abiertas, quiero destacar entre la emoción y la razón una crítica feminista que da lugar al texto, digamos, fundador del feminismo cultural de Carol Gilligan, en una voz diferente. Y este se refiere, digamos, a la necesidad de incorporar no solo la emoción que ha sido naturalizada y a la vez sacada de la esfera pública, sino se refiere también a la necesidad de complementar el pensamiento basado en reglas universales con un pensamiento de cuidado del otro. Esto da lugar a la discusión de la ética del cuidado. La ética del cuidado es discutida dentro del propio feminismo porque puede concebirse como si se le estuviera confiriendo a la mujer esa cualidad esencialmente. Obviamente, digamos, no es una cualidad esencial, sencillamente es el estado de cosas social el que llevó a que se desarrollara más allí esta concepción. La ética del cuidado responde a un estudio en el que el desarrollo de la conciencia moral se relacionaba precisamente con el pensamiento en principios abstractos y universales. Y este habla más de la interconexión de las redes y del cuidado, y me parece que el tema animal tiene esto ahí metido. Dominación, objetivación y la necesidad de una complementación de la ética. El último autor que voy a nombrar es, ya termino, el último autor que voy a nombrar, son 2, Kymlicka y Donaldson, ya sabrán ustedes, comunitarismo, multiculturalismo, autores un poco difíciles también para el escenario, pero ellos hacen lo siguiente. A Will Kymlicka se le adjudica haber dicho hace unos 5 o 10 años que los animales son los huérfanos de la izquierda. En la Corte Constitucional alguna vez tomamos esa frase y para evitar sensibilidades dijimos los animales son los huérfanos de la justicia. Kymlicka está seguro con Donaldson de que existe un estancamiento en este tema y de que la guerra está perdida. La guerra por la piedad está perdida y no la vamos a ganar. Sin embargo, ellos no se resignan y frente a cuestiones irresueltas lo que hacen es ofrecer algunas ideas. Avance en el conocimiento de los animales. Más allá de las barreras con los hombres, los animales son vulnerables. Y la igualdad, como también es base de derecho, no solo la agencia, nos sirve mucho. Su teoría no descarta la existencia de derechos positivos, no se queda solo en negativos, y se basa en una idea de entender las relaciones humanos-animales para de esa idea sacar principios de justicia que luego se deriven en derecho. Y termino diciendo, conciben, digamos, también una ampliación de la idea de una división entre animales silvestres y animales domésticos, concibiendo los animales del límite, animales que son oportunistas, que viven por nosotros porque acá encuentran algunas cosas y que no merecen, digamos, el exterminio o medidas como estas. Ahí estamos. El que aguanta gana, me dijo el profe Giuseppe al entrar acá. Y entonces digamos que este tema de aguante está apenas empezando, pero yo siento, si a los animales les falta conciencia, sintiencia y lenguaje, a nosotros no, de modo que podemos poner nuestra, bueno, conciencia no les falta, luego Lili me regaña, nosotros podemos poner nuestra imaginación al servicio de aquellos que no la tienen, con miras a unas teorías de justicia más amplias que los incluyan. Gracias. Bueno, para aprovechar los últimos 8 minutos, yo creo que abrimos, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, recogemos 1 aquí adelante, 2 allá atrás, 3 Aguiló, por favor. Acerca de la, digamos, de lo problemático del tema, ¿no? Y a mí me quedan algunas inquietudes en torno a la fundamentación teórica
de la asignación de derechos a los animales. Veo que ustedes no se refieren, no hacen uso de alguna, del lenguaje que se utiliza en alguna doctrina sobre el tema, no se refieren a personas, o sea, usted habla de animales no humanos, no de personas no humanas, como se habla por ahí. Pero, obviamente, la fundamentación de la asignación de derechos a la persona pasa o por el reconocimiento de la dignidad humana o por el reconocimiento del principio de igualdad. Ustedes no abogan, obviamente, por el tema de la dignidad porque eluden referirse a los animales como personas. Y obviamente es muy difícil la consideración de la asignación del principio de igualdad en torno a los animales. Ahora mi pregunta es, mi inquietud es la siguiente. Lo que subyace en las exposiciones es una preocupación por reconocer, digamos, la posibilidad de proteger a los animales, en su integridad, en la posibilidad de que ellos lleven una vida conforme a su naturaleza y demás. Pero lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto es necesario para lograr eso? Que le reconozcamos y le asignemos derechos a los animales. ¿Hasta qué punto no es suficiente con establecer obligaciones negativas y positivas en relación a las personas, a los seres humanos, a las sociedades, a las empresas? ¿Hasta qué punto asignando obligaciones, estableciendo obligaciones, no se logra el mismo objetivo? Y con ello se evita la problemática teórica. Gracias. Segunda ya, por favor. Que se divide en dos. Tenemos incluso regulaciones en el Código Penal del Distrito Federal que regulan materias de animales, a lo mejor no especializado en violencia animal, pero sí en cuanto al maltrato que, como se discutió en el foro, puede ser por mero placer o gratuito. En cuanto a esto, estamos diciendo que el bien jurídico que estamos protegiendo es la dignidad animal o es un bien jurídico más bien humano en cuanto a la protección que le debemos a los animales. Y esto a su vez viene a mi segunda pregunta. Si consideramos a los animales sujetos de derecho, pues esto puede causar muchos perjuicios en el ámbito del derecho. Las relaciones jurídicas son entre sujetos de derecho. Los sujetos de derecho no pueden ser objeto de contrato. Entonces, si estamos protegiendo la dignidad animal o la salud del mismo animal, pues en todo caso deberíamos de proteger a sí mismo pues, la vida del propio animal y el hecho de que no pueda ser objeto de un contrato o de apropiación. Gracias. Acá la última, por favor. Va a haber, solamente vamos por el tiempo, ya estamos sobre tiempo, voy a recoger 3 preguntas y al final podemos seguir. Sí, gracias. La última pregunta aquí. Yo quiero darles la enhorabuena, a mí me gustó mucho el panel y me surgieron muchas cuestiones. Y yo quisiera plantearles esta, es decir, yo que normalmente, últimamente, siempre adopto el punto de vista pesimista, pues ahora voy a ponerme en términos más optimistas, por decirlo de alguna manera. Si uno se pregunta cómo ha evolucionado el tema de los derechos de los animales, yo diría, efectivamente, la cuestión de los derechos de los animales sigue siendo una barrera. Es decir, ahí hay una barrera y no. Ahora, si uno mira hacia atrás, la consideración de ser sintiente y que es portador de intereses, eso, yo diría, ya no lo niega nadie. O sea, por decirlo de alguna manera, en ese sentido el avance es muchísimo. Y entonces, que es portador de intereses propios, no solo de intereses vinculados con los humanos, sino que es portador de intereses y que, por tanto, el trato que se les dé es muy relevante. Y como son seres sufrientes, por tanto, es relevante. Mi cuestión ahora no es teórica, no es filosófica, no es un problema de si tienen derechos o no como pregunta abstracta, sino más bien argumentativa y estratégica. Tal vez el investir la cuestión desde la perspectiva muy genérica
planteé rechazo. ¿Por qué? Porque se asimila a los humanos y por tanto en el fondo hay detrás como un gran miedo. Si entras reconoces derechos y la coherencia, lo que implica la coherencia en los derechos, pues a saber dónde acaba esa regulación y esa gestión de intereses, ¿de acuerdo? Y sin embargo, a mí me parece que una vez reconocido eso en términos claros, que son portadores de intereses, a lo mejor la pregunta ya debería dejar de ser tan general, así, tan abstracta, y abordar cuestiones estrictamente de regulación. Y en ese sentido, por ejemplo, los derechos de los grandes simios y sectorialmente los grandes simios, creo que esa es una batalla que se puede ganar. Que se puede ganar en términos relativamente fáciles. ¿Por qué? Porque es una discusión en la que esos derechos, qué quieren decir y cuál es el alcance regulativo que tienen esos derechos, etcétera, etcétera. Entonces, lo digo en términos estratégicos, que muchas veces es cuando uno le preguntan por la cuestión más abstracta, entonces es como que se manifiestan las diferencias. Pero si tú transformas la pregunta y dices, ¿te parece que la regulación debería al gran simio protegerle esta y esta cuestión? Y a lo mejor estamos de acuerdo, ¿se entiende? Y entonces, me parece que evitar un poco la gran pregunta, bueno, evitarla, no es evitarla, a ver si nos entendemos, pero no poner el acento en la gran pregunta, sino que ya se ha dado el paso al reconocerles intereses, son problemas de regulación, me parece, los que hay que ir avanzando a discutir en la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Ahí es donde poner el acento. Lo digo así como mera reflexión y repito, a mí me ha gustado mucho la mesa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Por favor, les pido ser súper sucintos, les doy 1 minuto a cada uno porque para ser puntuales con la próxima mesa que uno de los ponentes tiene que salir de viaje. 1 minuto y nos vamos con el orden que seguimos. Lili. Creo que varias de las preguntas sí se refieren a los debates de reconocimiento de derechos o bienestar. Yo lo que sostengo es que los enfoques de bienestar desconocen un montón de características que mencioné en mi exposición y terminan, digamos, cosificando a los animales y creo que tienen un valor intrínseco que tiene que ser protegido. Para responderle al profe Aguiló, yo creo que sí, en la práctica creo que tenemos que dar pasos. Estoy de acuerdo con incluir pues como el proyecto de Gran Simio, o sea que estoy convencida de que es algo que tiene que avanzar, y también la regulación de las prácticas de producción industrial de alimentos, pero eso por supuesto implica entonces cambios en nuestra dieta pues evidentes que tienen que ver con que dejemos de consumir pues estos alimentos que son protegidos, o sea que son producidos de esa forma. Entonces yo creo que pues la practicidad sí es por supuesto importante y tenemos que dar pasos para ese lado, pero también hay otros grandes debates que se abren que hay que abordar. Yo dejaría como ahí. Gracias. Rosalinda. Yo creo que el tema de derechos de los animales no tiene que ver tanto con los animales, sino que tiene que ver cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos como humanos. Entonces, el bien jurídicamente tutelado no es tanto la dignidad del animal o algo. Si nosotros nos consideramos humanos, conscientes, sintientes, ¿qué categoría les podemos reconocer a ellos? Y en ese caso, atando el bien jurídico, ya sí lo tenemos muy claro, pudiéramos determinar si la regulación bastaría con las obligaciones hacia nosotros o si tenemos que crear un catálogo de principios. Digo, lo mismo pasa incluso con el medio ambiente. Tenemos la Declaración de Río, que es una serie de principios que buscan guiar la conducta respecto a cómo nos comportamos frente al medio ambiente. A lo mejor por ahí sería el caso. Y otro punto importante es que nosotros, bueno, decía Yuval Noah Hariri, de Animales a Dioses, que nosotros nos inventamos ficciones, nosotros nos inventamos historias. Entonces, ¿por qué no pensar fuera del marco para inventarnos una nueva historia en relación con nuestra relación con los animales? O sea, hay diferentes puntos, obviamente es difícil, pero por ejemplo tenemos a los animales que nos sirven como alimento, que deben de tener un trato especial. Los animales que forman parte del ambiente natural o de la biodiversidad, que tienen otro trato. Y otros animales que son pestes. O sea, que queremos acabar con ellos porque nos causan un perjuicio. Entonces, creo que el tema del derecho a los animales es complejo,
debería de atacarse por diferentes puntos y creo que pudiéramos inventarnos a lo mejor una nueva categoría jurídica, no sujeto-persona, la categoría animal, y a partir de eso empezar a construir algo diferente, que es lo que se requiere. Gracias. César, por favor. Sí. Allá atrás nos están como quiera marcando el tiempo. Gracias. 3 respuestas a las preguntas elaboradas de manera muy sucinta. La primera, si eso no es suficiente, si es necesario no aumentar la regulación de protección, estamos bien con lo que tenemos o no. Yo creo que el fin último de hablar sobre los derechos de los animales es aumentar y fortalecer su protección. Esa es la respuesta que yo puedo dar y por eso hablamos de derechos, para fortalecer eso. Segundo, ¿cuál es la cuestión sobre la fundamentación teórica para asignar derechos de los animales? La respuesta es depende del campo de conocimiento. No es lo mismo la discusión o la fundamentación teórica filosófica, sociológica que la jurídica. Mi punto de partida, como abogado que soy, filosófico, deviene del concepto o supraconcepto subjectum juris, o sea, el sujeto de derecho creado, inventado y que le dio el contenido Leibniz, por allá del siglo XVIII más o menos. A partir de ahí se ha desarrollado toda esa fundamentación de tipo jurídica y por lo tanto quizá no sea tan importante hablar de dignidad humana y de igualdad. Entonces, dignidad humana e igualdad a lo mejor es importante en filosofía, pero en derecho mi punto de partida es eso, el sujeto de derecho, que es el portador de los derechos y las obligaciones. Y la tercera de las respuestas sobre realmente qué bien jurídico es el que se protege, caray, me parece que es tan obvio y tan fácil determinar cuál es el bien a tutelar. El bien a tutelar es el animal, individualmente considerado, jurídicamente considerado. Es muchísimo más fácil entenderlo, es corpóreo, está con nosotros. Si logramos tutelar jurídicamente el concepto ambiente, ¿por qué no podríamos de tutelar jurídicamente algo que es más fácil, que es el animal? Bueno, voy a responder como a todos al tiempo para no gastar tanto tiempo. Sí hay una discusión sobre derechos, de hecho estuvo tal vez implícita y hay un problema por ahí básico y es que como el padre de esta cosa del animalismo actual es utilitarista, entonces eso nos molesta un poco en el lenguaje. De hecho, defender la sensibilidad y no solamente la razón, pues ya es un problema para arrancar. Yo te diría simplemente, para derechos tenemos que tener buenas razones, tenemos que tener estructura y tenemos que tener acciones judiciales adecuadas. Lo que estamos nosotros disputando son las razones, ahí estamos disputando las razones. La estructura no tiene ningún problema, hay derechos reconocidos a empresas, por ejemplo, y las empresas no tienen dignidad hasta donde yo sé. Hay derechos reconocidos a pueblos indígenas, pueden tener dignidad, pero en un sentido distinto al sentido kantiano. Entonces hay otras razones, no son solo estas, y la de la vulnerabilidad me parece clave, es una expresión de la igualdad material. Y es injusto, digamos, maltratar al vulnerable, eso me parece que podemos verlo con claridad. Por aquí, por otro lado, sí, empezando con simios me parece bien, nosotros no esperamos solucionarlo todo y al menos por mi parte hay una renuncia a comprenderlo todo, me parece que eso hace parte de lo bonito de este tema, hay cosas que no vamos a poder entender. Sin embargo, la mayor parte de animales que son más maltratados son los animales que mejor conocemos y animales sobre los que no queda duda acerca de que sienten y tienen conciencia. Yo no sé si ¿cómo se llaman los cositos? Si los chapulines de ayer se sienten mal o no, con ellos yo no me voy a meter todavía, pero entre tanto sí creo que todo mamífero y todo vertebrado ya tiene por qué tener sintiencia, al menos eso dice la biología del momento. Luego, me gusta lo que dice Rosalinda, aunque no estoy de acuerdo en cuanto al bien jurídico tutelado, sí creo que si este tema permite aprender sobre vulnerabilidad, sobre dignidad, sobre razón, sobre emociones, sobre ambiente, sobre cómo pensamos las ciudades, los entornos y nuestra solidaridad, entonces sí creo que este tema en sí mismo vale la pena para nuestros objetivos. Y finalmente, sí derechos porque los otros intereses y las otras obligaciones no ganan ponderaciones cuando se les pone encima un derecho fundamental. Así que también digamos que hay una razón política. Si encontramos las razones filosóficas buenas, no pueden ser cualesquiera razones, tienen que ser buenas razones, bien elaboradas, entonces no nos quedemos con obligaciones, sí peleémosle a los derechos porque los derechos son los que a los jueces les entran bien en una ponderación. Bueno, gracias y a las 11 iniciamos la próxima mesa. Okay. Buen día.